Bueno, entonces la idea de la clase de hoy es revisar esta actividad, que es del libro que ustedes tienen de Mautino, donde se trabaja con la parte de moles, volumen molar, cantidad de moléculas, cantidad de átomos, masa molecular relativa y masa atómica relativa. El primer ejercicio es muy básico, acá tenemos recortado lo que son los ejercicios del libro, y les pide que conociendo la fórmula del dióxido de carbono, indicar algunas características de él. Todo esto se encuentra explicado de la página 103 a 107 de la versión del libro que tienen ustedes. Para calcular la masa molecular de cualquier sustancia, o masa molar, lo que tenemos que hacer primero es tener la fórmula, ¿no? Para saber quiénes lo componen. En este caso hay un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Con lo cual, la masa molecular relativa va a ser la masa molecular relativa del átomo de carbono, la masa atómica relativa en este caso, porque es un átomo, y dos veces la masa atómica del oxígeno. ¿Por qué dos veces? Porque, como dice la fórmula, hay un átomo de carbono y dos de oxígeno, dice CO2. Entonces, tomo esos valores de la tabla periódica, para el carbono es 12, para el oxígeno 16, el del oxígeno lo multiplico por 2 y me da 44. Este número no tiene unidad, porque acuérdense que la masa molecular relativa está calculada con las masas atómicas relativas. Y como la masa atómica relativa es en realidad cuántas veces entra la 12ª parte del átomo de carbono en la masa de ese átomo, es una unidad comparativa, no tiene unidad propia, ¿no? O algunos lo llaman. Si quiero saber la masa de un mol de moléculas, ahí sí, la masa molecular pasa a ser la masa molar. Y la masa de un mol de moléculas es igual a la masa molecular relativa expresada en gramos. O sea que en vez de 44, 44 gramos. El número de moléculas que hay en un mol de moléculas lo tienen definido en el libro más arriba, en esta página que habíamos mencionado, y es lo que se conoce como el número de Avogadro, es la definición de mol. Un mol de cualquier cosa es 6,02 por 10 a la 23. Como en este caso me preguntan de moléculas, es 6,02 por 10 a la 23 moléculas. En este caso, moléculas lo pueden considerar como el tema, el mol lo pueden considerar como si dijéramos un kilogramo. Ah, fui a la verdulería y compré 10 kilos. ¿10 kilos de qué? De papa, de zanahoria, de cebolla. O sea, el kilo es una unidad, pero después tengo que decir qué es lo que estoy midiendo. El mol es una unidad. Si yo no digo de qué, puede ser de moléculas, de átomos, de alfileres, de lo que se les ocurra. El punto D también es de lo básico, que dice el volumen que ocupa un mol de moléculas en condiciones normales de presión y temperatura. Bueno, este libro usa al revés, usa temperatura y presión. Bueno, una vez más, definición básica está arriba en el libro, que dice que cualquier gas en condiciones normales de temperatura y presión va a ocupar 22,4 litros. Y estaba dentro de las preguntas teóricas de la vez anterior. Y la masa en gramos de una molécula, acá es donde por ahí se confunden, porque ya expresamos arriba la masa en gramos. Entonces dicen, ah, es 44. No, esa es la masa molecular relativa, es la relativa al átomo de carbono. Si yo quiero la masa en gramos, tengo que saber cuántos gramos pesa una molécula. Entonces, si yo sé que tengo en 44 gramos tengo un mol de moléculas, y un mol de moléculas son 6,02 exponencial 23, quiere decir que cada una va a pesar muy poquito. Vamos a suponer que yo digo, bueno, en todo el curso, nosotros somos 30, 3 por 8, 24. Todo el curso nos pesamos en una balanza para camiones y pesamos 240 kilos. ¿Cuánto pesa cada uno de promedio? Y bueno, pesará 80 kilos en ese caso. Tengo que dividir la masa que pesamos todos, dividido la cantidad que somos. Entonces, acá hay dos maneras. Una es la regla de 3 o la otra por la definición directamente de mol. La regla de 3 sería que 6,02 exponencial 23, que es un mol, son 44 gramos. Entonces, si yo quiero una sola molécula, tendré que hacer 1 por 44 dividido 6,02 exponencial 23. Recuerden siempre que en la regla de 3 se multiplica cruzado y se divide por el que queda. 1 por 44 y dividido por el 6,02 exponencial 23. Entonces me queda 7,3 exponencial menos 23. Yo acá lo pongo entre paréntesis porque
con el formato de escritura de acá es para no poner el 10 elevado a la menos 23, que queda muy chiquito. Fíjense que es un número muy chiquito, ¿no? 0,000000007. Por eso siempre hablamos, para trabajar en química, cuando veamos estequiometría, siempre hablamos de moles, como para que sea algo medible y pesable en el laboratorio. La otra forma de calcular la masa molecular relativa es directamente la masa molar dividido la cantidad de moléculas. Es lo que me indica el sentido común, ¿no? Si yo tengo una cierta cantidad de masa, lo que decíamos, la divido por qué cantidad tengo y me va a decir cuánto pesa cada unidad. Yo tengo 12 latas de tomate y pesan 6 kilos, quiere decir que cada lata de tomate va a pesar 500 gramos, ¿no? 6 dividido 12. Entonces con eso queda el punto 1. Ahí están todas las respuestas del punto 1. Después dice, calcule la masa molecular de las siguientes sustancias. Otra vez, masa molecular. Es lo mismo que me había pedido arriba. Entonces, para el hidrógeno, ¿qué tengo que hacer? Ver por qué está constituido. Tiene 2 átomos de hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno, según la tabla periódica, pesa 1, por lo tanto, la masa molecular va a ser 2. El cloruro de sodio, tengo que ver cuánto pesa el sodio y cuánto pesa el cloro. Acá lo puse al revés. Primero puse el cloro y después el sodio. 35,5 si buscan en la tabla es la del cloro y 23 del sodio, queda 58,5. Yo acá estoy redondeando a un decimal. En la tabla periódica, según qué tabla tengan, puede tener 2 o 3 decimales. Pero para estos ejercicios no tiene mucho sentido. Y la glucosa, bueno, en la glucosa, fíjense, tengo 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Entonces tengo que sumar el peso de cada uno. Entonces 6 por 12, ¿no? Más 1 que es el hidrógeno por 12, más 6 de oxígeno por 16 que pesa cada uno, me va a dar 180. Entonces, después viene el ejercicio que pide para esos mismos 3 la masa de un mol. Ya dijimos que la masa de un mol es la masa molecular relativa expresada en gramos. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner 2 gramos, 58,5 gramos y 180 gramos. Con eso queda resuelto el ejercicio 2. Bueno, siguiendo. La masa en gramos de 3 moles de moléculas de hidrógeno. Otra vez, sentido común o regla de 3. Si tengo 3 de algo, va a pesar el triple. Entonces lo que tengo que hacer es 3 por lo que pese 1. O plantearlo como regla de 3. En este caso, por ejemplo, usé el del medio que era un poquito menos directo, porque por ahí cuando son con comas, son fracciones o números decimales, se embarullan más. Yo tengo un mol de cloruro de sodio, lo calculamos en el punto anterior, que pesa 58,5 gramos. Pero a mí no me piden un mol, tengo 0,57. Lo primero que hago es pensar la lógica. Si tengo 0,57 es más o menos la mitad, quiere decir que el valor me tiene que dar más o menos la mitad. 0,5 sería la mitad, tengo 0,57. Si me da un número más grande, como hizo alguno que me mandó, no sé, 67,5, está mal porque ya me tengo que dar cuenta que si tengo 0, de algo, si me quedó media bolsa de harina, no puede pesar lo mismo que una bolsa. ¿Sí? Si me quedaron, no sé, media lata de tomate, no puede pesar lo mismo que una lata de tomate. Entonces 0,57 otra vez, multiplico cruzado, divido por el que queda, 33,5. El sentido común que me diría que multiplico la cantidad que tengo por lo que pesa 1, que es 0,57 por 58,5 sería lo mismo, ¿no? En este caso lo puse así. Tengo 3 moles, cada mol pesa 2, entonces, bueno, acá sería 3 moles por 2 gramos sobre mol, mol con mol se va y me queda 6 gramos. En el caso del cloruro de sodio voy a tener que multiplicar por 58,5, pero en este caso me pide para 1,25 moles. Entonces acá sí me va a dar más que 58,5, porque tengo 1 y un poquito más, un cuarto más. Entonces me da 73,1. Y acá cuando tengo 3 cuartos, bueno, el que tiene calculadora con fracciones puede multiplicar por 3 cuartos. Pero si no, esto es lo mismo que multiplicar por 3 y dividir por 4. O sea que me va a dar un número más chico. Si quieren hacer la cuenta primero, les va a dar 0,75. Y si no, pueden hacerlo directo toda la cuenta, ¿no? 3 por 180 dividido 4. Esto me da 0,75, es menos que una molécula. Esta molécula pesa 180. Un mol de moléculas, 135 gramos. ¿Sí? 3/4 parte de
sea que son cuentas, siempre en este tema es regla de 3. Lo único que hay que hacer es pensar. Siempre en la regla de 3 recuerden que de cada lado de la regla de 3 las unidades que quedan son las mismas. Fíjense acá, mol de cloruro de sodio, mol de cloruro de sodio. Gramos de cloruro de sodio, gramos de cloruro de sodio. No lo puse porque se me iba afuera. El que sigue ya empieza a preguntar cuántos moles de moléculas hay en 10 gramos de hidrógeno. O sea, se da vuelta a la regla de 3. Ahora me dicen, ¿qué masa tengo? Quiero saber cuántas moléculas. Bueno, arranco otra vez con el cloruro de sodio. Yo sé que 58,5 gramos de cloruro de sodio es un mol, ¿no? 10 gramos son 0,17 moles. Ahora, si me preguntan cantidad de moléculas, yo tendría que hacer eso, 0,17 por 6,02 por 10 a la 23. Y ahí quedaría el número muy grande que les decía. En este caso, para el hidrógeno tengo 10 gramos, dividido 2 gramos por cada mol, son 5 moles. Se simplifica gramo con gramo y, bueno, para atrás en vez de para adelante. Se simplifica gramo con gramo y me quedan moles. Y otra vez, 10 gramos dividido 180 gramos, que es el de la glucosa, me da 0,056 moles. Acá en realidad el número que da es 0,0555. Como es un 5, se redondea para arriba y queda 0,056. Volumen ocupado en condiciones normales, de presión y temperatura, o de temperatura y presión, por 4 moles de moléculas de hidrógeno. Otra vez, volvemos a la regla de 3 o el sentido común, ¿no? Si tengo 4, si yo sé que un mol pesa 22,4, ¿cuánto pesan 4? Y el cuádruple. ¿Cuánto ocupan, perdón? Si tengo 0,5 moles, quiere decir que tengo la mitad. ¿Cuánto va a ocupar? La mitad del volumen. Si un mol de hidrógeno ocupa 22,4 litros, 0,5 x 11,2. Fíjense que otra vez queda el producto dividido por 1. Por eso es que la regla de 3 en este no tiene mucho sentido, sino que con la lógica alcanza. Con uno decir, bueno, si tengo la mitad, divido por 2. O si tengo 0,5, multiplico por 0,5. Dividir por 2 o multiplicar por 0,5 es lo mismo. En el de arriba que tengo 4, bueno, 4 moles por 22,4 litros por mol con mol sería y queda 89,6 litros. Y en el que tengo 15 gramos de hidrógeno, acá ya se complica un poquito, digamos, en que tengo que usar lo que vi antes. Cuando tengo 15 gramos, como la relación que yo tengo es que 22,4 litros es un mol, necesito que esos 15 gramos estén expresados en moles. Para expresarlos en moles los tengo que dividir por la masa molecular relativa, ¿no? O por la masa molar. Entonces, 15 gramos dividido gramo por mol son 7,5 moles. Sabiendo que tengo 7,5 moles y que cada mol son 22,4 litros, multiplico 7,5 por 22,4 y me da 168 litros. Y en el otro me dicen moléculas. Entonces, bueno, yo acá directamente les puse que son 0,7 moles. Pero yo tendría que saber 4,2 por 10 a la 23 cuántas moléculas son. ¿No? Perdón, cuántas moles son. Yo sé que un mol son 6,02 por 10 a la 23. Entonces 4,2 por 10 a la 23 es X. Tengo que dividir 4,2 por 10 a la 23 dividido 6,02 por 10 a la 23. Eso da 0,7. Ahora yo sé que un mol ocupa 22,4 litros. Entonces 0,7 por 22,4 litros es lo que me da 15,74 litros. En estos 4 ejercicios lo que hace es relacionar el volumen molar con diferentes magnitudes. En la primera muy directo, mol con mol. La segunda también, mol con mol. Y en la tercera ya empieza a meter gramos contra volumen molar. Entonces, cuando yo tengo esa relación que me falta alguien en el medio, tengo que vincularlo yo. O sea, yo sé que para pasar de gramos a volumen molar, primero tengo que saber cuántos moles tengo. Entonces, pasaré los gramos a moles y de ahí los moles a litros. Número de moléculas presentes en, y ahora sí, pide moléculas. 2/3 de moles de moléculas de oxígeno. Bueno, acá yo ya sé que si tengo 2/3 de moles, yo sé que un mol son 6,02 por 10 a la 23. Pero como me dice 2/3, tendré que ver de multiplicar por 2 y dividir por 3. En el caso de los 15 gramos de hidrógeno era lo que vimos recién, ¿no? Si un mol de hidrógeno son 2 gramos, en un mol yo tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Acá lo que yo conozco por definición es que un mol son 6,02.
Pero ¿cuánto pesa un mol? 2 gramos en el caso del hidrógeno. Entonces, como lo que yo quiero relacionar es con gramos, me agarro de acá, gramos con gramos. 15 gramos va a ser X. Entonces 15 por 6,02 dividido 2. Acá sí tiene sentido la regla de 3 porque empiezo a tener a alguien por quien dividir. Antes dividía por 1 nomás. Y esto me da 4,5 exponencial 24 moléculas. Fíjense que ahora no es negativo el exponencial, es positivo. Quiere decir que tengo 4,5. Esta coma la puedo correr 24 lugares para atrás. Entonces, es un número muy grande. ¿Por qué? Porque tengo 15 gramos. Entonces, en esa cantidad yo tengo un montón de moléculas. Son poquitos moles, si se fijan, 15 gramos dividido 2 son 7,5 moles, pero es un montón de moléculas. Bueno, en este caso es 2 dividido 3 por 6,02 exponencial 23, porque ya estaba expresado en moléculas. Entonces en moles tenía que expresarlo en moléculas. Y tengo 2/3 además. En vez de decirme los gramos, acá me dicen cuánto tengo en moles. Tendría que hacer 2 dividido 3 por esto. Y en este me lo dan en litro. Entonces, ¿quién me relaciona los litros con los moles? El volumen molar. Entonces yo sé que tengo 30 litros y que 22,4 litros es un mol. Entonces, ¿qué digo? 30 litros dividido 22,4 litros por mol son 1,34 moles. Y después, los 1,34 moles, yo sé que por cada mol tengo 6,02 por 10 a la 23. Lo multiplico y me da este número grandote que es 8 por 10 a la 23. Fíjense que esto es como si yo dijera, yo sé que cada docena son 12 alfajores, ¿no? Ese sería el número de Avogadro. Y tengo 1,3 docenas. Y bueno, tendría que ser 1,3 por 12. Bueno, acá en vez de por 12 el número de Avogadro, en vez de la docena tengo el mol. Entonces el mol es 6,02 por 10 a la 23. Entonces cada vez que le dicen docena, imaginan 12. Bueno, cada vez que le digan mol, es 6,02 por 10 a la 23. Y ahora les pide masa en gramos de esta cantidad de moléculas, ¿no? En la primera dicen una molécula de hidrógeno. Bueno, eso es parecido a lo que hicimos en el punto 2. Lo único que hay que hacer es, yo sé que un mol son 6,02 por 10 a la 23, sé lo que pesa un mol, veré cuánto pesa una, ¿no? 6,02 por 10 a la 23 es un mol, que son 2 gramos. Entonces, una molécula será X. O sea que acá lo que hago es 1 por 2 dividido 6,02 por 10 a la 23. El sentido común también me hubiera servido, hubiera dicho, bueno, si 2 gramos es un mol, digo 2 gramos dividido la cantidad de unidades que hay en un mol, que es 6,02 por 10 a la 23, y me queda este número que fíjense que es muy chiquito. Porque estamos hablando del peso de una molécula. Esto no se puede pesar en un laboratorio. Ahora me dicen 1000 moléculas de cloruro de sodio. Bueno, la cuenta es la misma, ¿no? Tengo 1000 moléculas. Divido 6,02 por 10 a la 23 moléculas por cada mol. Esto es el número de Avogadro. Y después, cada mol pesa 58,5 gramos. Entonces de ahí voy a sacar molécula con molécula se va, mol con mol se va, y me queda la única unidad que es gramo. Hago esta cuenta, 1000 dividido 6,02 por 10 a la 23 por 58,5 y me va a dar 9,7 exponencial negativo 20 gramos. Fíjense que es un poco más grande que la del hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno pesa 1 cada uno de los átomos que lo componen. Acá, en total, tengo 58,5. Pesa 30 veces más esta molécula que esta. Entonces el número este me va a dar 30 veces más grande. Y en el otro me dice, tengo 3,12 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Bueno, otra vez. Si yo sé que tengo esta cantidad de moléculas, lo divido por 6,02 por 10 a la 23, que es las moléculas que hay en un mol. Esta división me está diciendo cuántos moles tengo. Si lo multiplico por lo que pesa cada mol, voy a obtener el peso total. Otra vez se multiplica ahí molécula con molécula y mol con mol se va. Fíjense que acá este 6,02 está dividiendo, ¿no? Por eso es que se puede simplificar el mol con el mol y la molécula con la molécula. Es como si estuviera una raya acá y estaría el 6,02 abajo. Y ese era el último ejercicio que teníamos. Así que bueno, con eso terminamos lo que es la revisión de la actividad 10, que eran los ejercicios que estaban ahí. Like a bird on a tree,
I'm just sitting here. I got time.